un fraterno un fraterno saludo para toda nuestra comunidad de radioescuchas de su programa Hablemos de Inclusión, hoy en su edición número 67. Como siempre, agradecemos a toda nuestra comunidad de radioescuchas que nos acompañan en los diferentes espacios y escenarios donde se desarrolla el programa, tanto a nivel local del municipio de Huasca, pero también a nivel de otros municipios y localidades vecinas, y también a través del streaming de YouTube, el cual también va a ser cargado este programa. Asimismo, como siempre, agradecemos a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de este su programa Hablemos de Inclusión, buscando generar ese proceso de mejora y también de conocimiento y empoderamiento de las diferentes normativas, estrategias y marcos jurídicos que permitan garantizar los diferentes derechos del colectivo de personas diversamente hábiles o en situación de discapacidad, con el propósito de que más allá de ver las limitantes podamos comprender cómo podemos ayudar a desarrollar las capacidades que todos los individuos tenemos y a través de esto generar un cambio social por medio del cual podamos transformar nuestros espacios comunitarios, participativos y sociales. Asimismo, hoy quiero enviar un saludo a todos los funcionarios públicos, porque hoy es el día de la conmemoración del Día del Funcionario Público. Entonces enviamos un fraterno saludo para todos los funcionarios públicos en los diferentes sectores, como son las alcaldías, gobernaciones, instituciones educativas, entre otros espacios donde está el rol de ser el funcionario público, donde se ejerce este rol. Recordar como siempre que la esencia del funcionario público debe ser para y del pueblo, es decir, tener esa vocación para atender a la comunidad con sus diferentes requerimientos, necesidades, solicitudes y hacer que la comunidad vuelva a retomar la confianza. ¿Para qué están los servidores públicos? Que es para lo primero que todos debemos estar siempre dispuestos en los diferentes espacios de participación y actuación social. Continuando con nuestro programa, habíamos quedado hace 8 días, exactamente estamos explicando, dando inicio a la explicación de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, para explicar cómo funciona esta normativa, ya que la Ley General de Educación es la ley máxima en materia de educación inicial, educación primaria, educación básica secundaria y educación media y media técnica. Entonces es muy importante conocerla para poder saber cómo se han llevado a cabo estos acontecimientos, estos antecedentes a nivel educativo, para poder conocer cómo cada uno tenemos nuestra función y rol dentro de la comunidad educativa. Exactamente, estamos empezando el artículo 8, hace 8 días. En este caso nos habla de que la sociedad tiene una responsabilidad de la educación, tanto con la familia como con el Estado, y a través de la función social se velará por el cumplimiento y el acceso al servicio educativo. Lo que este artículo nos quiere decir en palabras concretas es que es un deber del Estado garantizar el acceso a la educación de todas las personas sin excepción, y sobre todo que la familia y el educando deben ser los beneficiarios del acceso a este servicio, llámese tanto servicio oficial o servicio educativo público, asimismo como también el servicio educativo privado, que es a lo que va enfocado esta normativa, porque la ley general cobija tanto a establecimientos, tanto públicos como privados,
en su función social de brindar el servicio educativo. Es muy importante que la sociedad, en primer lugar, va a tener unas funciones participativas que son el proteger, fomentar y defender la educación como un bien inmaterial y asimismo como un instrumento para construir ese patrimonio social y cultural de toda la nación, buscando que el individuo conozca todas las diferentes características del país, en este caso de la República de Colombia como Estado libre, soberano, participativo y también que conozca cómo puede ayudar él no solo en su comunidad local, regional, departamental, sino también cómo podemos empezar a generar un impacto nacional en diferentes eventos, espacios, porque al hablar de ese patrimonio social debemos tener en cuenta que es todo lo que nos identifica como colombianos, en este caso, más allá de identificarnos con un determinado, departamento, región, todos como colombianos estamos llamados a conocer y a fortalecer esos espacios participativos como nacionales, en este caso, o como lo diríamos, como con nacionales también, para poder fortalecer ese proceso educativo e impactar a nivel positivo en toda la nación, en los diferentes espacios y lugares. También tenemos que la sociedad debe participar cuando haya que generar la exigencia o cumplimiento de las responsabilidades del sector educativo. En este caso, es también un deber social que cualquier persona puede exigirle el cumplimiento adecuado del servicio educativo a las autoridades respectivas a nivel educativo, en este caso para garantizar que el acceso a la educación sea como siempre un derecho que lo tenemos todos desde la Constitución del 91 en su artículo número 68. Encontramos que la educación debe ser un instrumento transformador para toda la ciudadanía en general y por lo tanto también en este artículo está que podemos hacer la exigencia de las mejoras o de las estrategias de mejora para que las autoridades educativas, en caso que de pronto haya algún proceso que no esté cumpliendo o que se detecte una determinada negligencia, se corrija para que el servicio educativo pueda funcionar de manera correcta y equitativa. También tenemos en el numeral C que se debe generar procesos de verificación para conocer cómo el proceso educativo, a través de sus autoridades e instituciones, está buscando estrategias para mejorar sus espacios de prestación, participación y actuación. En este aspecto es que se pueda conocer a través de cualquier persona que pueda pedir los informes que son públicos para poder conocer cómo se ha estado transformando no solo una institución o las instituciones educativas que haya en un determinado sector, sino también cómo estas a través de su servicio educativo, a través de sus autoridades, que como tal la autoridad máxima que tenemos pues a nivel de los municipios es el rector y asimismo pues también contamos con otras autoridades como lo es el jefe de núcleo u otros que también pues cumplen esa labor de autoridad, pero a nivel local pues la máxima autoridad son los rectores de cada una de las instituciones educativas presentes en los territorios. En este caso el municipio de Huasca cuenta con 3 instituciones educativas, todas ellas también cuentan con sedes que impactan en la parte rural del municipio de Huasca. Las instituciones educativas departamentales son la institución educativa técnico comercial Mariano Espina Rodríguez, que cuenta con 2 sedes, que son la sede de Santa Bárbara y la sede de la vereda de la Concepción también. También tenemos la sede de la institución educativa Domingo Sabio, que cuenta con sedes en la vereda Mariano Espina. Asimismo, también tenemos la institución educativa IED del Carmen, que es la institución educativa que más tiene cubrimiento a nivel de sedes
contando con más de 13 sedes, teniendo en cuenta su sede central. Y como tal, la institución educativa del Carmen es la institución que más abarca el contexto tanto rural debido a sus sedes y a que están generando ese impacto a nivel de el ingreso, el acceso y permanencia a nivel educativo en conjunto con las otras dos instituciones, ya que cada institución pues maneja un espacio determinado de impacto educativo al ofrecer también estos niveles. En la mayoría de casos las respectivas instituciones o sedes rurales o sedes campestres son sedes que ofrecen desde la educación inicial hasta la educación básica primaria, es decir, quinto grado, y ya para los demás grados, para ingresar a la educación básica secundaria, se debe generar el desplazamiento a las sedes establecidas tanto en el casco urbano del municipio de Huasca, pero también en la parte urbana y rural para poder acceder al servicio educativo a partir del grado sexto hacia adelante. En este aspecto es importante también tener en cuenta que como ciudadanos tenemos la necesidad de contribuir y apoyar al fortalecimiento de las instituciones educativas a través de los medios o instancias de participación para garantizar que ese rol social y transformador que tiene cada institución educativa dentro y fuera del municipio de Huasca, pero asimismo en los diferentes espacios y lugares de nuestra geografía nacional, que pueda impactar a nivel educativo, social, garantizando que el proceso educativo sea un proceso permanente, constante y sobre todo que ayude a mejorar las condiciones de vida, no solo del estudiante, sino también a futuro de su familia, garantizando la educación como un bien innegable y sobre todo de acceso universal para todas las personas. También es importante tener en cuenta que dentro de los aspectos del servicio educativo se debe tener en cuenta el principio de la Constitución, en el cual nos habla de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás colectivos. En este caso, se nos habla de que a través de la Constitución Nacional de 1991, los derechos de las infancias serán unos derechos que tendrán especial protección por parte del Estado y serán garantizados por encima de los demás intereses o de otros colectivos. Los derechos de las infancias son derechos invulnerables y por lo tanto, si se encontrara alguna vulneración, se puede acudir a las autoridades competentes para hacer valer esos derechos fundamentales a la educación, también derechos importantes como lo son el respeto y autonomía entre las familias y también esa participación social y comunitaria que todos adquirimos desde nuestros primeros años de vida. En el artículo 9 nos habla de que el derecho a la educación busca que se desarrolle los procesos educativos que serán regidos por unas normativas de características jurídicas o legales para garantizar tanto su cumplimiento, su estructuración y su permanencia. Porque en el servicio educativo debemos tener algo en cuenta, que en el servicio educativo interviene la gestión educativa o gestión escolar, que se fundamenta en unos pilares específicos. En este caso son 4 pilares que son la gestión financiera, gestión de talento humano, gestión académica y también la gestión de espacios e infraestructura. ¿Qué es lo que busca cada espacio? El espacio de gestión académica lo que busca, como su mismo nombre lo dice, es tener los personales idóneos para esta área, tal como lo es el personal docente, el personal de tipo administrativo, como lo es el coordinador o coordinadora académica, así como otras personas que intervienen en el proceso de la parte académica, pues para garantizar que esto se lleve de manera correcta y clara. También en la parte de la parte comunitaria, que también va incluida en uno de estos aspectos,
que es la gestión con la comunidad, debemos entender que las instituciones educativas no solo deben buscar brindar ese servicio educativo en unas determinadas áreas de formación, como lo son las ciencias, las matemáticas, los idiomas extranjeros, la lengua materna que es el español, así como otras áreas, sino que también las instituciones educativas deben buscar que a través de su misión puedan responder y sobre todo participar y escuchar a la comunidad de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, porque todas las instituciones educativas también tienen un pilar muy importante que es el pilar de gestión y sobre todo de acogida con la comunidad. Esto se debe hacer para garantizar que la institución educativa no solo esté ofreciendo unos conocimientos en áreas establecidas por una norma, sino que también la institución educativa debe buscar generar vías de apropiación, de construir la cultura y identidad local de cada una de las comunidades donde ésta impacta y ejerce su labor social y educativa y transformadora. Entonces, por lo tanto, tenemos que el derecho a la educación es un derecho innegable y que va a estar sujeto a unas determinadas normas. Asimismo, en el espacio de gestión de espacios e infraestructura, tenemos que tener en cuenta que este espacio se diseña a partir de que toda institución educativa pues va a contar con una infraestructura, con unos espacios tales como lo son salones, canchas de deportes, también va a contar con unos espacios comunes y de esparcimiento, como lo decía, como lo son las canchas, los parques de atracciones para los grados de primaria, también las canchas de práctica deportiva, tanto en el área de primaria como de secundaria, también los espacios para las danzas y la recreación, también va a contar con los espacios de aulas múltiples, de baterías sanitarias, así como va a contar con servicios tales como lo son la cocina, el comedor escolar, cooperativa escolar, entre otros que desarrollen ese proceso educativo, que también nos ayudan a desarrollar este proceso educativo que busca transformar la realidad. También tenemos que tener en cuenta el último aspecto, que es la gestión financiera. ¿Por qué? Porque ninguna institución educativa puede funcionar si no se destinan unos recursos. En el caso de las instituciones educativas departamentales, tanto en el municipio de Huasca, pero también a nivel de todas las instituciones educativas que sean departamentales en los 32 departamentos del país, debemos tener en cuenta que las instituciones educativas reciben unos recursos, que son recursos, unos procedentes de la matrícula de los estudiantes, porque por cada estudiante matriculado en una institución educativa, la institución recibe unos recursos. En este caso, estos recursos son destinados desde la Secretaría de Educación de cada departamento o Secretaría de Educación local, según corresponda el caso, en los cuales por cada estudiante matriculado se recibe unos recursos para sostenimiento y demás actuaciones que requiera la institución educativa, pero asimismo, aparte del dinero que se recibe de matrículas, también se destina un dinero que proviene del sistema general de regalías o el sistema general de participaciones, en el cual desde el Estado para todos los lugares del país se destina unos recursos que también van dirigidos hacia la parte de educación, con el fin de poder ayudar a solventar pues, las diferentes obligaciones monetarias que tiene una institución educativa, obligaciones tales como lo son el pago a personal de administrativo, como lo es la secretaria, como lo es el pagador o pagadora, también el pago a los docentes o el pago de nómina, entre otras, así como el pago para el área de los servicios generales, de apoyo o asistencia técnica, entre otros. Para esto se debe destinar unos recursos que están pues completamente cotejados y estructurados y que se deben ejecutar de manera anual, año a año,
y también los recursos propios que consigan las instituciones educativas a través de los diferentes conceptos o emisiones, llámese pasillalvos, certificación de estudios, constancias para exalumnos, entre otros, que tienen unos costos pues para expedir estos certificados. Y asimismo también la institución pues va a contar con recursos propios, que estos serán conseguidos a través de las diferentes gestiones de rector, de docentes y demás personas interesadas en querer aportar también a la transformación social de la educación a través de donaciones o incentivos que tengan lugar. En el título 2, que es la estructura del servicio educativo, en su capítulo 1, nos habla de la educación formal. En este aspecto, tenemos que en su artículo 10 nos habla de que la definición de educación formal se entiende como educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos que son aprobados y que tienen su respectiva licencia de funcionamiento y resolución de aprobación y que ofrecen una secuencia regular de ciclos o grados electivos que también tienen en cuenta unas pautas curriculares progresivas y que por lo tanto se genera y se lleva a cabo por medio de los grados y asimismo por los respectivos títulos académicos. Entonces el artículo 10 lo que nos dice es, la educación formal se entiende como una educación que es regulada, en este caso, por una Secretaría de Educación departamental, como actúa en la Secretaría de Educación de Cundinamarca en lo largo y ancho de sus 116 municipios, aunque de esos 116 municipios de Cundinamarca hay 8 o 9 municipios que al ser certificados en educación, pues ya no dependen de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, sino que ellos ya manejan su propia Secretaría de Educación a nivel local y por lo tanto los otros 107 municipios restantes que todavía no son certificados en educación eh, están dirigidos desde la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que se ubica en la ciudad de Bogotá, en la gobernación de Cundinamarca. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que se entiende por educación formal aquella que tiene en cuenta unos grados, unos espacios donde se enseña un currículo, que el currículo entiéndase como un todo en educación, el cual nos dice qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, para qué se debe enseñar y de acuerdo a qué edades se debe impartir dicho conocimiento y a qué grados y cuáles son los logros o expectativas que se tienen de acuerdo a estos contenidos, porque el currículo es algo que todos los docentes debemos tener en cuenta para guiarnos en nuestra carta de navegación y por lo tanto debemos tener en cuenta que la educación formal pues se va a regir por este currículo que va, claro que va a ser diferente grado a grado porque a manera de niveles y a la vez que cada estudiante va avanzando a lo largo de su proceso educativo, pues va a tener que ir aprendiendo unos conocimientos que van a ser unos conocimientos previos para luego, a través de estos conocimientos previos, poder fundamentar las bases teóricas, pedagógicas, prácticas y demás que le van a permitir generar nuevos conocimientos y asimismo nuevas bases que le van a servir para el grado siguiente o posterior de acuerdo al nivel educativo en el cual él se encuentre. En el artículo 11 encontramos que la educación formal se compone de unos niveles, que son exactamente tres niveles, que son el grado preescolar, estará comprendido como un grado mínimo obligatorio, es decir, que el grado preescolar va a ser el primer grado académico en el cual el estudiante va a empezar a adquirir unas habilidades y destrezas. También hay que tener en cuenta que el grado preescolar no se evalúa como tal por medio de, de un currículo establecido, sino que en este caso el currículo empieza a funcionar desde el grado primero de primaria y en el grado de preescolar. Este grado se lleva a cabo es por medio del desarrollo de unas competencias específicas que lo que buscan es que el infante
aprenda a desarrollar habilidades tales como lo son la pintura, los trazos, reconocimiento de vocales, también el acercamiento a la escritura, a los inicios de la escritura, así como los trazos finos, motricidad, entre otros. Y como tal el grado preescolar se evalúa es por competencia debido a que el grado preescolar lo rige otra norma diferente a la Ley General de Educación. En el numeral B nos habla de que la educación básica tiene una duración aproximada de 9 años o de 9 grados que se desarrollan en 2 ciclos. El primer ciclo lo compone la educación básica primaria, que está compuesta por 5 grados, que como todos sabemos la educación básica primaria se finaliza cuando se obtiene el título de bachiller de básica primaria que se otorga cuando se culmina el grado quinto de primaria, y la educación básica secundaria se culmina en grado noveno cuando se obtiene el título de bachiller académico en básica secundaria. Entonces, como lo vemos, ahí están los dos. En este caso, están los dos ciclos de la educación básica, tanto en básica primaria como básica secundaria, que otorga pues el título, los respectivos títulos de idoneidad de acuerdo a la ley. Posteriormente, encontramos que hay otro ciclo que es la educación media, que esta tendrá una duración de 2 años, que lo componen el grado décimo y el grado undécimo o 11 como es conocido, en el cual al terminar el grado 11 se otorga el respectivo título como bachiller académico, bachiller técnico. Si la institución cuenta con alguna modalidad técnica, se otorga el título de bachiller técnico según corresponda, o de bachiller académico según las características de cada institución educativa. La educación formal cuenta con unos niveles o grados que lo que buscan es que a nivel de que el educando va ascendiendo de nivel, debe comprender unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes que puedan fortalecer su desarrollo y crecimiento personal, intelectual, social, y que éste se desarrolle de una manera permanente. En el artículo 12 nos habla de la atención del servicio educativo. En el servicio público educativo se atenderá por unos niveles y unos grados que son grados secuenciales, que como lo vemos, todos los grados que tenemos establecidos pues son secuenciales, porque luego de que se termine, ejemplo preescolar, el estudiante ingresa a grado primero, luego ingresa a grado segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente el número del grado pues va aumentando. Entonces, como lo vemos, se tiene en cuenta tanto los niveles y los grados educativos que sean secuenciales, y de igual manera mediante la educación no formal y a través de las acciones educativas informales, teniendo en cuenta los principios de integridad y de complementación. Al hablar de educación no formal, hablamos de que esta educación es una educación que no está directamente ceñida a una educación formal, es decir, que cuando hablamos de educación no formal nos referimos a una educación que se imparte, pero que esta no está tan estandarizada como la educación formal, sino que esta lleva sus actuaciones de una manera distinta a la parte oficial, y por lo tanto al hablar de la educación no formal vamos a entender que esta sí busca, claro, responder a unas necesidades de una comunidad local, de un desarrollo humano, pero también busca garantizar el aprendizaje de todos. Posteriormente vamos a tratar más a fondo por qué se denomina educación no formal. Continuando,
vamos a tener en cuenta que el artículo 13, que son los objetivos comunes a nivel educativo de todos los niveles, lo que se busca es que a través de los diferentes niveles o grados se pueda aportar al desarrollo social, personal e integral de los educandos a través de unas estrategias que son estructuradas buscando en primer lugar que como punto 1 o como punto A se pueda formar la personalidad y la capacidad de asumir con autonomía sus derechos y deberes, es decir, que el primer fin de la educación es que la persona pueda desarrollar su personalidad, su libre personalidad y asimismo también que él o ella sean responsables de sus actos y que asimismo se vean y se coincidan como sujetos tanto de derechos como de deberes en un conjunto social. También que se le pueda garantizar y sobre todo que se le pueda garantizar y dar mejora a su proceso de formación ética, moral y social, buscando que la persona sea partícipe y practicante del respeto a los derechos humanos de todos los individuos sin excepción. Asimismo, también se busca que se fomente en la institución educativa, en todas las instituciones educativas están llamadas a brindar los espacios o prácticas democráticas para el aprendizaje basado en los principios y en los valores de la participación y organización ciudadana a través de la autonomía y la responsabilidad. También esto es algo que las instituciones educativas siempre buscan generar en su quehacer y es brindar espacios democráticos y participativos. Un espacio democrático y participativo puede ser cuando se elige un representante de curso, también cuando se elige el personero o personera estudiantil, o así como también otro espacio de participación cuando se elige el contralor o contralora estudiantil o cuando se elige la representante de democracia. Estos espacios son espacios participativos donde también se va generando esa parte de participación social, también de la participación pues activa, la parte política también, que es muy importante, que no se debe negar, y poder generar esos espacios de enriquecimiento social y de transformación de las realidades de los individuos. Asimismo, también lo que se busca es que todos los seres humanos nos concibamos como seres autónomos y sociales y como seres responsables de nuestros actos y que por lo tanto busquemos estrategias para mejorar esa participación a nivel social. Como lo dije anteriormente, ahí tenemos por las espacios como se mencionaba, como lo es la elección de un representante de curso, como lo es la elección del personero estudiantil. Y al hablar, por ejemplo, de un espacio democrático, ¿por qué hablamos del espacio de la personería estudiantil? Porque ese espacio de participación del personero estudiantil o representante estudiantil se da a partir del surgimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque en la figura del personero, antes del año 94, pues esta figura no existía. Existían otras figuras, pero en este aspecto, pues los estudiantes no contaban con un compañero de grado undécimo, el cual fuera su representante a nivel escolar. En los primeros años del surgimiento de ese espacio participativo, en muchas instituciones educativas se generaba un espacio de participación que consistía en que la parte o el espacio de la educación básica primaria contaba con su personero, que era un personero del grado quinto de primaria, y la parte de secundaria contaba también con su personero de grado 11. O sea, en un colegio podían haber dos personeros, el personero de la sede de primaria y el personero de la sede secundaria. Pero luego al analizar esto, pues se tomó una decisión que fue unánime y de que la institución educativa debía contar con un único personero y este personero o personera debía recoger
la información, las necesidades, las problemáticas que se presentan en su institución y también buscar estrategias de mejora con los diferentes organismos escolares, buscando garantizar esos derechos y deberes que tienen tanto sus compañeros y asimismo buscar el proceso de mejora para su institución. Entonces, como lo vemos, aquí se han generado estos procesos, pero el proceso de participación y de elección de personero y demás representantes se puede considerar el primer proceso participativo activo a nivel social y a nivel pues también político, porque el proceso de elección de personero se da por medio de ese proceso democrático, tal y como hacemos las demás elecciones públicas en nuestro país, que se postulan unos candidatos, presentan un plan de gobierno, un plan de manejo, y luego de esto pues empieza a generarse ese proceso en la arena democrática o arena política, de que cada persona expone sus potencialidades, que tiene un determinado tiempo para hacer campaña y que el personero pues es elegido en los primeros meses de funcionamiento de cada año. También es importante tener en cuenta que el personero estudiantil debe ser un estudiante que cumple con unas determinadas condiciones y características, como lo son tener un promedio superior a 3.5, también que el estudiante se haya destacado por su, por su ser, por su forma de ser en diferentes espacios educativos, deportivos, sociales, también que no tenga faltas registradas en el observador del alumno, también que sea un estudiante que lleve más de 5 años de manera continua en la institución y sobre todo que se destaque por su participación y aportes positivos dentro de la comunidad académica. Continuando con otro espacio, otro ítem, también a través de la educación se busca desarrollar unos procesos y espacios que desarrollen pues una sana sexualidad y asimismo un sano conocimiento del mismo, una construcción de su autoestima, de su identidad social, pero también de respeto por su identidad sexual dentro del respeto por la equidad, tanto de los sexos, asimismo, como poder entender las características que permitan que como ciudadanos en ejercicio en un futuro podamos aportar tanto desde el núcleo social, educativo, familiar y desde un punto armónico y social y sostenible, porque es muy importante también esta parte de reconocimiento hacia la parte reproductiva y sexual humana. Es muy importante porque a través de esta se busca, en primer lugar, generar unos procesos de toma de conciencia que están establecidos en la Ley General de Educación, que es la misma ley que estamos tratando, la Ley 115 del 94, busca que todos los individuos, claro que sí, nos coincidamos como personas, que nuestra parte sexual pues es una parte personal y privada de cada uno, pero también que debemos buscar que esta parte, sí, a la vez sexual y o reproductiva, busque que todos los estudiantes, tanto hombres y mujeres, podamos conocer esta parte y que a través de esto brindemos y conozcamos pues estos procesos para que a través de estos procesos de socialización y apropiación se puedan conocer y también evitar de pronto situaciones de embarazos no deseados en estudiantes pues a edades muy tempranas, y también que estos procesos pues están invitados tanto hombres y mujeres a conocer de estos procesos, ya que antes se tenía tal vez una concepción errónea que la parte de educación sexual iba de pronto un poco más enfocada hacia la mujer, pero hoy en día eso no es así. Hoy en día debemos darle a entender tanto a los estudiantes hombres como las estudiantes mujeres que los procesos de la parte sexual son procesos que ambos
ambos géneros debemos conocer y que no debe ser ajeno para ninguno de nosotros. Entonces es eso, hablar de esa creación de conciencia, como nos lo dice esta normativa, asimismo, que se deben generar desde la institución educativa unas acciones para que a través de orientación escolar o psicología y demás profesionales del área ocupacional o del área de salud se puedan llevar a cabo jornadas que permitan generar esa conciencia para poder encaminar esa parte de la identidad sexual de cada individuo, pero también que se puedan conocer cuáles son las características, cómo se puede llevar a cabo programas que busquen disminuir el embarazo prematuro en niñas, niños o adolescentes en los diferentes ciclos y que se tenga en cuenta que la parte muy importante de engendrar una vida no es algo que se deba tomar como algo que se hace en 2 minutos y ya luego no me interesa, no, sino al contrario, al hablar de la parte de educación sexual, se busca que se entienda esto como cuáles son las consecuencias y también cuáles deben ser las características que se deben tener pues a la hora de tener esta parte dirigida hacia la sexualidad a través de diferentes espacios y medios, pero aquí lo que se busca es generar un proceso de sexualidad sana, que se entienda, claro que todos los seres humanos tenemos este proceso, pero que para esto hay unas edades que son pues tal vez las más adecuadas que a la hora de buscar estos procesos de tipo reproductivo se debe también tener en cuenta que las personas que van a llevar a cabo esta acción deben ser personas conscientes, que ya entiendan cuál es la responsabilidad de, de esta parte reproductiva y sobre todo que esta parte se debe pues tal vez realizar en cuando ya se tengan pues unos medios de subsistencia, cuando ya se tenga un proyecto de vida realizado, cuando ya pues se entienda mejor qué se le va a ofrecer a este futuro ser en camino y asimismo también que se pueda entender cómo podemos todos prevenir el embarazo en adolescente y claro, debemos empezar a tratar esto de una manera pues lo mejor, lo más cercana posible, dando a entender que el embarazo adolescente es algo que se debe evitar buscando garantizar que las estudiantes puedan terminar su proceso educativo pues a nivel de educación básica, pero también que puedan cumplir sus sueños, sus expectativas de desarrollo personal, social, familiar y que de pronto no tenga que interrumpirse su proceso educativo debido a que de pronto no se le dieron las estrategias para hacer valer su valía tanto como mujer, pero también su valía con el desarrollo personal, porque como todos sabemos, el embarazo en adolescentes es algo que muchas veces se da todavía en nuestro país, a pesar de que hay programas, lo tenemos en diversas zonas de nuestro país, y lo que se busca es siempre apoyar. Aquí también hay algo muy importante, que es que a través de la educación sexual se busca es apoyar. Y si en algún momento sea un caso de embarazo adolescente, pues aquí se está es para apoyar, no para ser juez y parte o juzgar, sino al contrario, se debe apoyar si se presentan estos casos, buscando que también a través de la educación, pues entender y dar a conocer esta información que es muy importante también para cualquiera de los dos grupos sociales, sea hombre o sea mujer, que ambos tienen responsabilidad en este proceso y por lo tanto que si se quiere llevar a cabo este proceso y cuando se vaya a realizar, pues ambas personas deben ser conscientes y sobre todo querer que y creer también que lo que se le va a brindar a ese futuro ser en camino pues sea la mejor calidad de vida posible y que no solo sea, no sé, por un instinto, por un momento de deseo, bueno, por un deseo pasional u otros que se quiera tener esto, sino que para esto pues debemos siempre estar conscientes de nuestros actos. Continuando con el artículo 14 que nos habla de la enseñanza obligatoria,
en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio que los niveles de educación preescolar, básica y media deben cumplir con unos requisitos. El primer requisito para todas las instituciones, sean públicas o privadas, es que se debe generar un proceso de estudio y abordaje de la comprensión y de la práctica de la Constitución Nacional y de la instrucción cívica de conformidad con el artículo de la Constitución Política. De pronto muchos oyentes me preguntan ¿por qué se habla de la comprensión y de la práctica de la Constitución Política? Porque desde que se concibió la ley 115 del 94, como lo vemos esta ley, surgió 3 años después de que se instaurara la Constitución de 1991. En este aspecto, desde el área de ciencias sociales, se nos habla, u otras áreas, de que la enseñanza de la institución educativa a nivel de la comprensión y práctica de la Constitución se busca ir implementando progresivamente grado a grado en ese estudio para que la Constitución política se vaya coincidiendo como la Carta Magna o como la ley superior, la ley de las leyes o ley eh, o primera ley o enmienda, que lo que busca es que como futuros ciudadanos en ejercicio, que todos vamos a hacer en algún momento, necesitamos conocer cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, y por eso es muy importante, y como lo dice el artículo 41, que se genere el estudio de la Constitución política para dar a conocer y brindando estos espacios de participación que todos podamos construir como ciudadanos, tanto los ciudadanos que ya estamos en ejercicio, pero también los ciudadanos que se han venido construyendo y que próximamente se van a convertir en ciudadanos colombianos de ejercicio cuando ya cumplen su mayoría de edad, que actualmente sigue siendo 18 años. En el numeral B tenemos el aprovechamiento del tiempo libre. En este caso, al hablar de ese aprovechamiento del tiempo libre, se entiende como las prácticas tanto culturales, prácticas de educación física o prácticas físicas o de recreación y deporte, que lo que buscan a través del gobierno nacional es promover su difusión y desarrollo con el fin de que los y las estudiantes, ya sea a nivel de contrajornada, es decir, luego de la jornada escolar, o también en otros espacios específicos, un ejemplo, los fines de semana, como se desarrolla en varias instituciones, se pueda acercar a los estudiantes a diversos espacios donde el tiempo que ellos no están dentro de las aulas puedan aprovecharlo en otros espacios que de pronto a ellos les interesen para potencializar esas habilidades y prevenir que ellos vayan a caer de pronto en situaciones donde se consuma drogas tanto legales e ilegales, porque las drogas legales sabemos que puede ser el licor, el tabaquismo u otros, pero también las drogas que pues todavía consideramos ilegales dentro del país, que son el consumo de sustancias psicoactivas como cannabis, como en este caso marihuana, también como lo puede ser sustancias tales como lo puede ser el clorhidrato de cocaína, también bazuco, también LDC u otras sustancias como también pueden ser fentanilo u otras que no aportan al desarrollo del crecimiento personal de la persona, sino que al contrario denigran ese crecimiento personal. Entonces, para esto, desde el gobierno nacional, se generan estos espacios deportivos buscando que las prácticas que se desarrollen pues sean prácticas sanas, donde se aleje a los diferentes grupos poblacionales de niños, niñas, adolescentes y otros al consumo de estos psicoactivos y que se pueda usar el tiempo libre al máximo a través de los espacios deportivos, sociales y culturales que se ofrecen, en este caso en los mismos municipios o cabeceras urbanas y también en las cabeceras rurales. La enseñanza y protección del ambiente también es tan importantes y la ecología y la preservación de los recursos nacionales también es un área de enseñanza obligatoria
de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política, el cual nos habla de que todos los individuos y sujetos que habitamos el territorio nacional tenemos la obligación de generar el proceso de protección de los recursos naturales que tenemos presentes, no solo en nuestra jurisdicción, sino también a lo largo y ancho de la geografía nacional. Continuando con el numeral D, nos habla de que la educación basada en la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la formación de valores humanos se debe brindar a través de la generación de estrategias que nos permitan a todos solucionar conflictos, tener esos mediadores de convivencia y demás para garantizar que todos seamos gestores de paz y convivencia en nuestros lugares, residencias, territorios, buscando brindar esas características tanto humanísticas, pero también sociales, para que de acuerdo a estas se pueda brindar unas estrategias de mejora en la calidad institucional y otras. Asimismo, deseo pues dejar hasta aquí el programa de hoy, pero no sin antes brindar una información muy importante para la comunidad, que es con respecto a una invitación muy cordial que se les realiza a todos desde el Comité de Discapacidad Municipal. Es la siguiente: el día de mañana miércoles a las 10 de la mañana, mañana miércoles 28 de junio de 2023, a las 10 de la mañana, en el Teatro Municipal de Huasca se va a llevar a cabo la reunión de las veedurías de salud, o conocidas como el COPACO, donde cada uno de los diferentes representantes de las diferentes colectividades presentes en el municipio va a estar. En este caso, deseo invitar a toda la población o cuidadores de población que cuiden a personas con situación de discapacidad, que sean sus tutores, y asimismo también a las personas diversamente hábiles que deseen acompañarnos el día de mañana en esta reunión que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, para que todos podamos participar, ya que ahí vamos a estar sus representantes, pues dando a conocer las diferentes necesidades, requerimientos que nos ha hecho llegar cada uno de los diferentes grupos poblacionales a los diferentes representantes. Y en especial deseo invitar para toda la población que nos pueda acompañar a la reunión pues de manera presencial. Asimismo, la reunión también va a contar con un enlace virtual de conexión para las personas que también deseen acompañarnos por este medio. Se va a difundir esta información a través de las encargadas de la parte de salud del municipio de Huasca, y deseo invitarlos pues a todos a este espacio. También muy importante recordarle a la comunidad que desee inscribirse en el proceso formativo de validación o covalidación de que no hayan podido terminar sus estudios a nivel de educación primaria, a nivel de educación básica, secundaria o a nivel de media técnica, que de pronto les falten varios grados o todo el ciclo completo educativo, a que si desean covalidar y volver a reiniciar sus estudios, lo pueden hacer en la institución educativa del municipio de Huasca, en la institución educativa Domingo Sabio. Actualmente las inscripciones se tienen abiertas en la parte de la sede de secundaria, en la parte de la reja donde está la portería de secundaria de la institución. Se tiene un plotter fijado en una parte de la reja donde se habla de que las inscripciones para educación de niños y jóvenes y adultos con extra edad, dando cumplimiento al decreto 1860 de 1997, que este también lo trataremos en un futuro, donde se brinda la oferta académica para niños, jóvenes y adultos en situación de extra edad, que extra edad la entendemos como una edad superior a 2 años a la esperada para cursar un determinado grado. Los invitamos a todos a que tomen esta oferta de formación para que puedan seguir generando ese proceso de enriquecimiento educativo, social, educativo y familiar. Este espacio pues se brinda en la institución educativa Domingo Sabio, debido a que ellos cuentan con la resolución de aprobación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca para ofrecer este proceso educativo
más información pueden acercarse a la institución Domingo Sabio. En esta institución se les brindará toda la información para poder realizar el respectivo proceso de inscripción a estos respectivos procesos educativos para que las personas que, como lo mencioné, no pudieron culminar tal vez en un momento determinado sus estudios o tuvieron que retirarse o aplazarlos, pueden estudiar en la institución educativa Domingo Sabio en este caso, pues sin ningún costo, porque al ser la institución pública, pues solo se manejan algunos costos que son costos pues establecidos por las normas, pero pues son mucho más baratos que de pronto covalidar en otras instituciones que tengan que hacer desplazamientos a otros lugares. Entonces la invitación es para todas las personas que quieran covalidar sus estudios a que se acerquen a la institución Domingo Sabio y puedan llevar a cabo ese proceso de la educación para niños, jóvenes y adultos en extraedad, y asimismo también invitar a la población diversamente hábil o en situación de discapacidad a que más allá de nuestra condición podamos brindar al mundo esas capacidades que todos poseemos como colectivo social y invitarlos a todos a que todos pueden estar inmersos en este proceso, tanto personas que no presentan ninguna discapacidad como personas con discapacidad, para que se continúen fortaleciendo los procesos educativos a lo largo y ancho de nuestro municipio. De antemano les agradezco a todas las personas su amable atención y nos encontramos dentro de 8 días para seguir la explicación y socialización de la Ley General de Educación, que es cierto, sí es una ley un poco larga. El día de hoy quedamos en la página 5, son 50 páginas, tal vez mucho oyente les saca muy largo este proceso, pero me parece que es importante conocerlo para poder brindar y sobre todo conocer más a fondo cómo se lleva a cabo este proceso educativo y por qué se realizan a veces muchas acciones que muchas veces pueden ser desconocidas para nuestra audiencia. Lo que buscamos es acercarlos a esta parte educativa, a esta parte social y de transformación, claro, brindando estrategias de inclusión de los diversos grupos poblacionales, pero también brindando oportunidades para todos, buscando la mejora en nuestra parte local, provincial y sobre todo en nuestro municipio de Huasca. Así que les agradezco a todos su amable atención y los espero dentro de 8 días para continuar con su programa Hablemos de Inclusión. Como siempre, un placer haberlos acompañado en este espacio. Su amigo y representante, Hamilton Yesid Cantiva Rodríguez, representante del Comité de Discapacidad Municipal. Cualquier persona que desee contactarse conmigo puede hacerlo a través del número telefónico 350-453-2273. Vuelvo a repetir el número de contacto personal es el 350-453-2273 o a través del correo electrónico hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Vuelvo a repetir el correo es hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Les agradezco mucho a nuestra estimable comunidad de Radio Escucha a lo largo y ancho de la geografía nacional y en los diferentes departamentos y lugares a donde llega esta señal radial de Siecha Stereo. Les agradezco a todos su amable atención y estamos en espera para continuar explicando y socializando esta norma de vital importancia para la comunidad en general. Muchas gracias a todos y un feliz día para todos y continúen con la programación de Siecha Stereo. Muchas gracias y un excelente resto de día para todos.